Él es José Jairo. Él es Esteban José. Dos voces que se unen para explorar temas desafiantes en Epoge Podcast, un espacio para suspender el juicio. Sumérgete en una serie de apasionantes conversaciones junto a invitados y pensadores audaces. Prepárate para descubrir reflexiones y opiniones interesantes en este nuevo episodio de Epoge Podcast, donde las voces suspenden el juicio. Hola a todos, en el día de hoy les tenemos un video bastante interesante. En este primer episodio les vamos a hablar de un tema bastante interesante porque siento que hay muchas personas que normalmente suelen hacerse una idea muy generalizada o muy apresurada de cómo pensamos. E independientemente de eso, de cómo pensemos o de lo que creamos, yo creo que nosotros solemos ser personas muy impopulares dentro de un grupo conservador, pero también solemos ser personas muy impopulares dentro de un grupo un poco más progresista. Entonces, en este episodio queremos mostrar cuáles son nuestras opiniones más impopulares para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo pensamos, y que muchas de esas opiniones quizás no estén alineadas con la imagen que se habían hecho de nosotros. Claro, yo concuerdo mucho contigo porque nos pasa que cuando conocemos a las personas suelen, como tú dices, tener opiniones muy generalizadas de nosotros, y cuando entran en contacto en una discusión con nosotros se dan cuenta que de pronto la manera en que pensaban como nosotros pensábamos no era la más, digámoslo, no era la más acertada. Entonces, en ese sentido, discutiendo con mi hermano nos dimos cuenta que tenemos muchas opiniones que las personas no esperan o son muy inesperadas por parte de nosotros. Y yo diría que una así de mis opiniones más impopulares, de hecho la gente que me conoce ya me lo ha dicho, o sea, la gente que nos conoce ya nos ha dicho, es que, por ejemplo, uno de mis influencers o creadores de contenido favoritos es Kika Nieto. Y todo el que conoce a Kika Nieto sabe que, o sea, enmarca a Kika Nieto dentro de un contexto que no está del todo alineado con mi código de creencias. Sí, el código de creencia de Kika es un código de creencia, vuelvo y repito, totalmente distinto al mío. O sea, Kika tiene una percepción de la mujer que realmente no comparto, tiene una opinión respecto a la comunidad LGTB que tampoco comparto, una idea del mismo Dios que tampoco comparto, pero sin embargo yo siento que tengo algún tipo de conexión con ella. No sé eso a qué se deberá. Yo creería que en primera es porque o sea, cuando yo conocí a YouTube, en realidad conocí a Kika. O sea, mi primer contacto con una plataforma digital lo tuve con ella. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero por eso siento algún tipo de conexión con ella, y segundo porque en realidad, después de verla durante muchos años, no creo que sea una persona mala. O sea, no creo que sea una chica mala. Siento más bien que es una persona que no tiene mucho conocimiento respecto a algunos temas y utiliza su plataforma para hablar de ellos. Sin embargo, vuelvo y repito, yo no considero que ella sea una persona mala. Yo creo que lo que me ha mantenido dentro de su comunidad, yo creo que es eso, que he sabido distinguir cuando una persona hace algo, cuando un creador de contenido hace algo de mala fe, y cuando sinceramente está hablando desde el desconocimiento, desde la estructura y desde los paradigmas que dominan a la sociedad. Ahí me pareció muy fuerte que Kika Nieto, perteneciendo a la religión que pertenece, estuvo en la marcha del Pride, del Día del Orgullo, ofreciendo abrazos y con pancartas diciendo que si en algún momento ofendió a alguien o hirió a alguien, en realidad lo lamentaba. Y yo creo que a ese tipo de acciones, sino de influencers o de creadores de contenido que acompañan las palabras con acciones, yo creo que eso es realmente valioso. Y como para terminar, Kika Nieto está como empeñada siempre, y es algo que a mí me parece fabuloso, de tener conversaciones difíciles con personas que piensan diametralmente opuesto a ella, y eso me parece valioso porque con Kika me pasa que cada una de sus palabras se la creo, no como muchos creadores de contenido que por el intentar mantener una audiencia hablan desde la
es un apoyo como ficticio. Exacto, es un apoyo ficticio. A mí me pasa lo mismo con Kika, y creo que se debe, entre otras muchas cosas, a lo que tú has dicho, de que nosotros crecimos con su Contenido. con su contenido, y al igual que tú, no creo que sea una persona mala, y tampoco creo que sea una persona homofóbica. Lo que pasa con Kika es que yo creo que habló desde el desconocimiento, porque para mí una cosa es ser homofóbico y otra cosa muy diferente es no tener conocimiento con respecto a un tema y opinar homofóbicamente. Así Creo es. que sus palabras sí fueron muy violentas, y eso fue lo que le costó mucho mucho de su audiencia De en su su momento. audiencia, así es. Entonces, creo que lo que pasa es eso. No creo que sea una persona homofóbica, pero sí creo que se expresó de una manera muy incorrecta. Sí, y yo creo que en el momento que tenga la oportunidad de decírselo, yo se lo diré, y es el hecho de que no sé si ella se sentará 2 minutos a observar o analizar, o sea, al momento de editar el video o de titular un video, si lo piensa más de 2 veces, porque yo he escuchado videos de Kika Nieto realmente llenos de mucha violencia. O sea, Kika Nieto subió un video y lo tituló Cosas homofóbicas, no, Conductas machistas conductas machistas con las que estoy de acuerdo siendo feminista. siendo feminista. O sea, yo me pongo, o sea, yo a veces me pongo a, no sé, y me cuestiono mucho si Kika tiene un conocimiento de lo que es una conducta machista y si tiene conocimiento de lo que es ser feminista y lo que el ser feminista representa para una conducta machista. Y titular un video de eso me parece demasiado arriesgado, me parece demasiado loco. Yo creo que hay un poco de desinformación, pero sí es cierto, y en ese sentido es re impopular ser una persona progresista y ser un pingüi, por decirlo de alguna manera, al tiempo. Es Así, yo creo que la gente asocia a otros creadores de contenido más con nosotros y no a Kika Nieto, por ejemplo. Exacto. Yo creo que ya mi opinión impopular trasciende un poco más allá, y siento que es muchísimo más impopular esta opinión que voy a decir, porque siempre que he estado en lugares en los que se ha tratado este tema hay mucha resistencia, y es que yo creo que los animales, por ejemplo, deben ser pensados dentro de la categoría de personas. Es decir, no creo que sea incorrecto hablar de personas no humanas para referirse a los animales. Y quise poner esta opinión porque esto fue un debate inacabable, interminable en la universidad, porque es impensable pensar a los animales como personas. Obviamente esto implicaría una cantidad de cosas, porque pensar a los animales como personas implica que la producción tal cual como la entendemos, es decir, una producción entendida como explotación animal, debería acabar por completo. Y eso es re impopular porque una de las estructuras más grandes sobre las que se cimenta la sociedad tal cual la conocemos, o una de las estructuras más grandes que domina el sistema tal cual lo conocemos, es el especismo. Entonces es súper problemático. Si yo te soy muy sincero, cuando yo escucho, o cuando, por lo menos hace muchos años, cuando me planteaba estas discusiones, yo era bastante reacio a la idea de categorizar a los animales como personas o incluso, sé que hace mucho tiempo, como seres sintientes en la misma medida en que un ser humano puede ser sintiente. Pero ya después de mucho tiempo y de mucho análisis, me doy cuenta que es realmente valioso incluir a los animales dentro de la categorización de personas no humanas, porque en últimas lo que busca esta figura jurídica es que los derechos de los animales sean respetados. Sí, dejar de tratar a los animales como objetos y empezarlos a tratar como sujetos, porque es lo mismo que pasa con los seres humanos. El respeto que se le tiene al ser humano no proviene de la idea de que los seres humanos sentimos, porque ya nosotros sabemos que los animales sienten, y aún así hay como una brecha en la manera en cómo nos referimos a un animal y cómo nos referimos a los seres humanos. Y creo que es necesario subir el nivel y categorizarlos como personas no humanas, porque estoy convencido de que en esa medida el respeto que se le tiene a los animales será mucho mayor. Eso es muy problemático porque, sobre todo en derecho,
Yo siento que hay muchos juristas que se hacen un pajazo mental cuando ellos dicen no hay que considerar a los animales personas, ni hay que considerar que los animales tengan derecho, porque eso lo dicen, sino que con el simple hecho de denominarlos sujetos de derecho, no, seres sintientes, es suficiente para que el derecho tenga establezca cierta protección con relación a ello. Pero a lo que voy cuando digo que es un pajazo mental es porque si yo entiendo que los seres humanos tenemos deberes que tienen que ver con los animales, es decir, si el ser humano tiene un deber y su deber es no matar o no atentar contra la vida de un animal, eso es lo que en otro sentido me está diciendo, o lo que en última me está diciendo, es que los animales tienen un derecho que debo proteger. Entonces, como una idea muy ingenua, querer decir que los animales no tienen derecho, pero al tiempo decir que son sujetos o seres sintientes y a los cuales tengo que tenerle cierto respeto. Si yo acompaño ese pajazo mental, como tú lo llamas, con la idea de categorizarlos como seres sintientes, pero al mismo tiempo me los como. O sea, hasta dónde el animal siente, o hasta dónde está ese límite, o hasta dónde llega ese respeto que establece el categorizarlos como seres sintientes. Por eso siento que el nivel tiene que subirse y ya no categorizarlos solo como seres sintientes, como los seres humanos que sienten como nosotros, sino que hay que llevarlos a otro nivel y considerarlos personas, porque estoy seguro que si la legislación, no sé, yo no sé de derecho, pero si se crea una figura jurídica que los considere personas no La protección humanas, será mayor. la protección será mucho mayor. Eso es súper re impopular. Así es, claro. Eso es re impopular dentro del mismo progresismo. Hay muchos progresistas que no creen que los animales deban estar dentro de una categoría de personas. Es bastante problemático. Eso es bastante problemático. Otra opinión impopular, yo creo que esta la comparto contigo. La comparto porque ambos nos consideramos aliados feministas, y es el hecho de que considero que en las marchas feministas no debe haber participación de hombres. Y esto lo digo porque, lo digo en específico con las marchas feministas porque yo considero que estas marchas tienen una carga mucho más simbólica que cualquier otra manifestación, y en ese sentido yo considero que los cuerpos que tienen que ser protagonistas y que tienen que tener el protagonismo y toda la relevancia son los cuerpos femeninos, los cuerpos de las mujeres. En ese sentido yo creo que deberían haber como un espacio distinto en donde los hombres puedan activar en función o a favor de las mujeres, pero no creo que ese espacio en el que ellos tengan que fungir como aliados sea en la manifestación. Vuelvo y repito, yo creo que las marchas feministas, las manifestaciones feministas son espacios donde las mujeres tienen que ser las protagonistas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero siento que sé de dónde viene todo el problema, y es que yo siento que se ha malinterpretado lo que es ser un aliado feminista. Así es. Porque ser aliado feminista no es que hagas parte de la marcha feminista, ni mucho menos que hagas parte del colectivo feminista, ni el movimiento. Yo siento que ser aliado tiene más que ver con, como tú decías, activar desde algunos medios. Entonces, conozco de primera mano a muchos aliados feministas dentro de las marchas feministas, pero pasando el pack, pero insultando mujeres. Entonces yo siento que el lugar donde los hombres aliados feministas pueden activar es en esos lugares donde emerge el machismo, y no precisamente dentro de esas marchas. Y eso me lleva perfectamente a otra opinión impopular que tengo, y tiene que ver con el binario de género. Yo creo que el binario de género es el invento más la palabra sería más absurdo creado por el ser humano, literalmente. Y siento que muchos de los problemas que legamos a la sociedad tienen que ver con ese binario de género. Hace un tiempo yo escuchaba un video de una entrevista de un video de una entrevista en una marcha, y el entrevistador en una marcha feminista hostigaba horriblemente a unas chicas y les decía: ¿pero a dónde las llevamos? Creo que estaba hablando de personas de género no fluido, y su
relación con las cárceles. O sea, ¿a qué cárcel llevamos a una persona de género no fluido? Y entonces las hostigaba horriblemente y le decía, ¿pero dónde las llevamos? Un día en la cárcel de hombres y otro día en la cárcel de mujeres. Y yo desde acá como que, ay, José Joaquín, No lo hagas. no lo hagas. hacer. Sí, Y yo creo que ese problema existe precisamente porque la cultura crea un problema que y después no puedes- tiene cómo resolverlo. No puedes solucionar. O sea, Así. ese problema, ¿sí?, no existiría si la sociedad no hubiese creado un binario de género. ¿Qué es eso de hombre? ¿Qué es eso de mujer? Esas categorías para mí son totalmente absurdas. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace una mujer? Una mujer. Socialmente, nada. Yo comparto mucho eso porque yo siento que el binario de género ya está llorando su muerte. O sea, ya la gente se está dando cuenta que en realidad no hay nada en la persona que te haga hombre o no hay nada en la persona que lo haga mujer. Y yo creo que eso se debe a que en un principio el binario de sexo-género se asumió como por defecto como algo alineado. Es decir, al sexo femenino se le atribuyen una serie de comportamientos y esos comportamientos dan como resultado a la mujer, y al sexo masculino se le dan una serie de comportamientos y de esa serie de comportamientos surge el hombre. ¿Por qué está el binario de género llorando su muerte? Porque con los comportamientos no tienen nada que ver con nosotros y cada vez las personas con sexo femenino están desafiando cada vez más esos comportamientos y las personas con sexo masculino están también desafiándolo. Yo muchas veces nos hemos cuestionado el hecho de que nosotros, por lo menos tú, que te sientas mucho con Yo me cruzado siento de muy pierna, cruzado de pierna. y eso es un comportamiento que si lo analizamos en el tiempo es un comportamiento que se asociaba a las mujeres, pero es porque si en un principio se asoció es porque en un principio se asoció al sexo femenino. Entonces con el tiempo ya hemos ido desafiando todos esos comportamientos y el género ha dejado de tener cierto sentido. Así es. Pues eso. Otra opinión impopular, yo diría que tiene que ver con, yo creo que esta sí concuerdo concuerdo con muchas personas, pero sin embargo yo he escuchado personas que todavía siguen estando en desacuerdo con esto, y es el hecho de que yo siento que no todas las cosas deben pensarse como en términos de productividad. Siento que hay que tener espacio para no hacer nada. O sea, es decir, sí, para no hacer nada, para no ver nada, para no hacer nada. Siento que hay que darle un lugar relevante y un lugar importante al ocio, si ese espacio en donde no hacemos nada y nos damos cuenta que es realmente valioso. Y yo creo que ahí es donde está el error, es que la gente piensa en términos de productividad muy distinto a lo que la palabra productividad puede encasillar, porque para mí productividad puede ser el pensar, y cuando uno entra en ese periodo de ocio, lo que hace es analizar con más detenimiento aquellas cosas que en un momento analizamos por encima, y en ese momento de ocio vamos a analizar con más detenimiento esas cosas, esos problemas. Yo creo que muchas cosas deben ser pensadas en clave utilitaria. O sea, hay muchas cosas que yo debo pensar pensando en qué tan útiles son, sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con mi futuro. Si yo quiero un futuro deseable, yo debo pensar ese futuro en función de unos objetivos, en función de los propósitos, y eso tiene que ver con la funcionalidad de lo que estoy haciendo. Pero es cierto que creo que no todo debe ser pensado desde su utilidad. Yo recuerdo que yo antes me obligaba mucho a responder con utilidad a todo lo que estaba haciendo. Y yo recuerdo que yo quería leer algún libro de literatura juvenil o algo, y yo mismo me obligaba a no leerlo, a no hacerlo, porque sentía que estaba perdiendo. Sentías que no había una utilidad detrás de eso. Una utilidad detrás de eso. Yo siento que es lo mismo que me pasaba a mí con las películas, y es el hecho de que si la película no me va a dejar ningún mensaje o no A nivel intelectual. a nivel intelectual, no la veía. Entonces tú me veías viendo películas como El Hundimiento, como Una Jornada Particular de Torrescola, películas que si bien hasta un momento pueden ser chéveres porque me dan cierto tipo de conocimiento que a mí en particular me causa mucho placer, pero hasta cierto punto yo necesito también ver
películas que me causen risa. Y ahí es donde yo empezaba a cuestionarme lo de qué es ser productivo. ¿Será que algo que me haga feliz o que me cause risa en un momento no es productivo? Para mí es demasiado productivo. Entonces cuando uno se replantea muchas veces estos conceptos de lo que es la productividad, uno entiende que podemos leer literatura juvenil, Ver películas que no estén hablando de la Segunda Guerra Mundial. Un video de los influencers que la gente considera estúpidos, tontos, porque sé que en el momento me están generar un tipo de satisfacción. Un tipo de satisfacción. A mí me pasaba lo mismo, a mí me pasaba con la literatura, no tanto con las películas, porque yo no soy de ver muchas películas, pero sí me pasaba también con la música. Entonces yo siento que yo te cuestionaba mucho el hecho de escuchar reggaetón y eras feliz haciéndolo. Y yo en el fondo era feliz haciéndolo, pero yo mismo me obligaba a no verlo, pero es porque tenemos ese sesgo de que todo lo que hacemos tiene que tener un tipo de productividad y esa productividad tiene que ser práctica, porque divertirme, alegrarme el momento, tiene un tipo de productividad, de provecho. Es provechoso divertirse. Exacto. Esta opinión impopular siento que es más disruptiva, de hecho, porque tiene que ver con religión. Aunque yo no soy una persona religiosa, a mí me gusta o me siento muy identificado con el pensamiento de Jesús. El super cliché. O el pensamiento de Jesús. Y esto es súper re impopular. Es decir, es una opinión que la gente, créanme, no espera de mí. Y a mí me gusta mucho porque, de hecho, estoy muy de acuerdo con un pensador que se llama Nietzsche, que era ateo de hecho. Y Nietzsche creía que la iglesia, la religión o la iglesia, los seguidores de Cristo, eran realmente el anticristo porque se comportaban de una manera que no tenía nada que ver con el modelo dejado en la persona de Jesús. Entonces estaba la iglesia buscando anticristos en otras partes, o sea, personas que fueran contrarias a Jesús. Y lo que dice este pensador es, espérense un momento, ustedes realmente son el anticristo porque lo que están haciendo no tiene coherencia con lo que su maestro, su fundador o lo que sea predicó. Eso es bastante interesante porque en ese sentido, si yo leo los textos, los evangelios, por ejemplo, donde está la vida de Jesús, siento que es una vida tan limpia, con un mensaje tan atemporal, exacto, y un mensaje de amor, un mensaje de perdón, que no tiene nada que ver con lo que han hecho con ese mensaje hoy. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices porque yo creo que lo hemos vivido en carne propia. El hecho de que nuestro círculo de amigos, dado que estudiamos carreras bastante problemáticas, la gente se haga ideas de nosotros por el simple hecho de estudiarlas. Es decir, la gente no espera un filósofo que crea en Dios, no espera un filósofo que sea cristiano, la gente no espera un historiador que tenga ideas, no sé, conservadoras. No conservadoras, sino ideas más afines con Jesús. Más afines con Jesús o con la iglesia. Sin embargo, ese no es nuestro caso. Nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia, porque en realidad si creemos que hay una institución que ha dañado a la sociedad, es la iglesia. Pero por pensar de esta manera, la gente se ha hecho una idea respecto a mi creencia en un ser superior o respecto a mi creencia en aquella persona que yo elijo como mentora o aquella persona que quiero seguir. Y en ese sentido, nosotros hemos llegado a la conclusión de que dentro de la historia, el mensaje de Jesús es un mensaje que es muy atemporal. Como te lo decía, es un mensaje que siento que tiene mucha efectividad en su tiempo, pero siento que si lo practicamos ahora sigue teniendo igual efectividad y siento que el mensaje de Jesucristo no cae en anacronismos. Es un mensaje que, como te decía, es universal, es atemporal y no le hace daño a nadie. Yo muchas veces te decía que el mensaje de Cristo o de Jesús era un mensaje como blindado, porque de hecho la persona más atea no
no tiene nada contra. no puede decir nada en contra de Jesucristo, más allá de que Jesucristo se crea Dios, porque incluso la persona más atea llega a la conclusión de que es un mensaje de perdón, de amor, y que es un mensaje que no es malo. Sí, es un mensaje que no es malo. Entonces, en ese sentido, siento que nosotros tenemos mucha conexión con esa persona que en la historia se llamó Jesús, porque su mensaje es un mensaje que resuena mucho con nuestra manera de pensar. Con nuestra manera de A mí pensar. me parece muy interesante que cuando uno lee los evangelios, es impresionante Lo que que vimos. hablamos de Biblia aquí. Es muy interesante que la lucha en la que contendía diariamente Jesús era una discordia literalmente con los religiosos. Con la élite. Con los religiosos. Y en cierta ocasión donde le preguntan sobre quién va a ir al cielo, él le dice a los religiosos que están cumpliendo unos parámetros y que en ese sentido tienen que ser las primeras personas en entrar al cielo, él les dice, las prostitutas y los ladrones van al cielo primero que ustedes. Así es. Entonces, a mí me parece un mensaje muy atemporal, porque intenta mostrar que esa religiosidad que caracterizaba a esos hombres, a los fariseos, los doctores de la ley, no era precisamente la que los iba a llevar al cielo. Y que aunque estas personas tuvieron un estilo de vida un poco disruptivo para la época, tenían otras cosas que le posibilitaban la entrada al cielo. Así es, yo creo que para terminar, yo podría decir que el mensaje de Jesús es un mensaje muy político, sí, se podría decir, un mensaje que estaba en contra, uno, de la élite del momento, y dos, de una élite que en realidad era xenófoba, homófoba, racista. Entonces Jesucristo, cuando en su mensaje defiende al diferente o defiende al extranjero, defiende a la mujer, en realidad son esos mensajes los que hacen que hoy en día yo me sienta muy identificado con su manera de pensar. Así es. Entonces yo creo que eso ha sido todo por hoy, y lo que nos queda de este video es, primero, que la gente se hace ideas de cómo nuestra pensamos. manera de pensar. No sé si es por lo que estudiamos o por la manera en cómo nos expresamos muchas veces respecto a algunos temas. Y dos, que esa manera de pensar de nosotros puede cambiar si nos escucharían un poquito. Exacto. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Los invitamos, ¿con cámara hablo? Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya os le había dicho que nos aseguramos de aparecer en todas las redes sociales para que no se pierdan Ningún episodio. ningún episodio de lo que vamos a subir pues en todo este proceso. Repite la despedida y no te toques la otra. Ah, ok. Bueno, ¿Pero desde qué parte? ¿Desde ahí nada más? Sí. Ok. Cuando estabas despidiendo te estaba haciendo esto. Ok, eso ha sido todo. Ok, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué dije yo? Se me olvidó lo que dije. Todo por hoy. No olviden seguirnos en redes. Ok, eso ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya nosotros les habíamos dicho que intentamos aparecer o tener Todas las redes. contacto con ustedes en todas las redes sociales, porque no queremos que se pierdan ningún Ninguna episodio, conversación. ninguna novedad de lo que puede traer Epoge Podcast. Entonces, en ese sentido, todo fine. Gracias. Epoge Podcast, donde las voces suspenden el juicio.